Ya en medio del proceso constituyente tenemos claro quiénes compondrán esta convención inédita en nuestra historia. Se hace más necesario que nunca ir mirando de cerca cómo va a ser el proceso, cómo se va a conversar, cuáles son los principales temas que le importan a los chilenos y que seguro se van a abordar en esa convención. Vamos a conversar con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, a propósito de una iniciativa en la que ellos vienen desarrollando un diálogo bien profundo hace bastante tiempo e incluso se les ha atribuido de alguna u otra manera haberse anticipado algunas de las cosas que ocurrieron este fin de semana. Rector, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Bárbara. Muy contento de estar conversando con usted. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, se hace más necesario que nunca el diálogo, la profundización de los temas importantes y en ese sentido ustedes vienen desarrollando esta instancia. Tenemos que hablar de Chile hace un tiempo. ¿Cómo ha sido esa experiencia y cómo puede seguir siendo útil también en base a lo que pasó y a lo que viene? Bueno, efectivamente, este proyecto parte hace más de un año, en el mes de marzo del 2020, y se desarrolla durante todo el año. Y ahora estamos evaluando todos los resultados. Hemos dado un informe bastante completo, una iniciativa que realiza la Universidad Católica en conjunto con la Universidad de Chile y un número importante de universidades, fundaciones y organismos que nos han apoyado fuertemente. Conversaron, Bárbara, cerca de 9.000 personas en grupos pequeños, respondieron encuestas, cuestionarios, cerca de 100.000 personas, en donde cada una mostró qué es lo que le aqueja, qué es lo que le duele, con qué sueña nuestro país. Y efectivamente, los resultados, que son 8 o 10 grandes líneas, algunas de ellas, como usted bien decía al principio, podían adivinar un sentimiento ciudadano que podría dar algunas claves y explicar resultados, por ejemplo, de las recientes elecciones. ¿En qué sentido? Uno de los ejes es una incertidumbre esperanzada, lo hemos llamado. Efectivamente, la gente con los cambios tiene incertidumbre, tiene temores, pero con una gran esperanza de que esto pueda ser positivo para el país. Y hay dos ejes que son muy claros, que se relacionan con lo que hemos visto. Uno, se muestra un Estado que no se preocupa realmente de las personas, sino que está como ensimismado en sí mismo, que está ensimismado en sus propias necesidades y tareas y descuida a la ciudadanía. Eso es un sentimiento muy fuerte que percibimos. Y por otra parte, una desilusión muy fuerte de toda la política como la conocemos hoy día y de los políticos, de todos los sectores. Y eso uno podría verlo en el gran número de independientes que resultaron electos para la convención. La población lo que nos ha mostrado en este proyecto, en estos resultados, es que se desilusiona de la forma de hacer política eh, que vivimos en el país y busca política que se preocupe de nuevo de los ciudadanos y no de los propios problemas de los políticos. Eso quedó bien claro en este proyecto. Rector, nos ha parecido muy importante profundizar con usted en estos contenidos porque lamentablemente, para bien o para mal, se tienden a sacar conclusiones apresuradas y muchas veces esos diagnósticos que se generan están errados, justamente al no ir en profundidad al argumento. Entonces, mucho de lo que ocurrió después de esas elecciones, algunos han dicho, bueno, se izquierdizó Chile, por ejemplo, o que se vayan todos. Entonces, si nosotros no entendemos realmente qué hay detrás de esto, bueno, difícilmente vamos a poder mejorar la situación. Claro, yo creo que usted tiene toda la razón. Yo creo que lo que ocurre acá es que hay una desilusión, hay una molestia porque la clase política, la población considera que no ha cumplido su rol de preocuparse realmente de las necesidades de las personas. Se le pide también, otro de los ejes es, lo denominamos una mayor ética pública, se le pide un comportamiento eh, ético en sus acciones, en sus lineamientos, con mayor rigurosidad a todos quienes cumplen un rol público. Hay ahí una crítica de que no se están cumpliendo estos marcos de comportamiento, de desarrollo, de exposición pública a quienes han resultado electos. Entonces, cuando usted ve que el Estado no se preocupa de sus personas, cuando usted ve que los políticos no se preocupan de la ciudadanía, sino que de sus propios problemas, y cuando se le está exigiendo otros estándares éticos, creo que hay una fuerte crítica a la situación que estamos viviendo, y eso no quiere decir
que se critique solamente un espectro político, se está criticando una forma de hacer política. Ideológicamente, ¿ustedes encontraron alguna diferencia en este malestar o es bien transversal? Y le pregunto porque si uno miraba, por ejemplo, el escenario, las listas, en la derecha, la centro derecha se enorgullecían como una gran cosa haber llegado a una lista única, a diferencia de la oposición y en general los independientes que armaron muchísimas listas, se pensaba que eso le iba a jugar en contra. Quizás si hubiera habido una mirada con este conocimiento previo, hubieran habido más independientes quizás de sectores más variados, estamos recién conociéndolo. Puede que también haya mucho prejuicio respecto a quiénes son, qué piensan y cuáles son las ideas que los mueven. Pero se leyó mal eso en un principio. Claro, yo siento que mucho independiente trajo demandas bastante específicas y propias de sus comunidades. Y entonces el éxito de muchos independientes ha sido estar en continuo diálogo con sus comunidades, en hacer mucha calle, como se dice, o en estar en plazas, en las comunidades de base y conocer uno a uno las necesidades de las personas. Tenemos que ver, hemos visto algunas experiencias que nos hablan de que los independientes destinaron 1 o 2 meses, hay muchos años de trabajo detrás, hay personas que han estado muchos años siendo dirigentes comunales, dirigentes de base, llevando ciertas propuestas en temas ambientales, en temas de pensiones, en temas de vivienda, eh, y la ciudadanía los ha premiado con su voto, con su representatividad, porque se sienten identificados con esas demandas y porque también esas demandas dejaron de estar en el radar de los políticos que debieran haber empleado esa política del bien común, esa política de escuchar las demandas y de representar a quienes votaron por ellos para que fueran sus representantes. Ahora, ahí conectan justamente con uno de los principales problemas que se están viviendo no solo en Chile, sino que en todo el mundo, que es el problema, la falta de confianza. Entonces, no se puede comparar una persona que consideren como un recién llegado, una persona que le imponen eventualmente como se hacía tradicionalmente en regiones, que probablemente venía de Santiago, por ejemplo, a diferencia de otros que han estado ahí permanentemente insistiendo, conociendo a la gente y profundizando en los contenidos, como usted dice, muchas veces específicos, son causas bastante acotadas, pero profundas. Bueno, pues, exactamente. Uno ve historias personales, no solamente en la Constitución, sino que también en las elecciones municipales, de personas que han vivido en esa comuna, que han compartido con las personas que votan en esa comuna, que conocen el día a día de las precariedades, de las necesidades. Entonces se considera que es uno más dentro de nosotros. Yo creo que los independientes fueron uno de nosotros que, a que nosotros le damos la confianza para que nos represente en estas específicas tareas. Ahora, hay dentro de nuestros hallazgos dos aspectos que son bien importantes. La necesidad de participación, en que queda muy claro que es una demanda muy transversal dentro de los hallazgos nuestros. La gente quiere participar, quiere hacerse presente en esto, eh, y la necesidad de que esto sea muy transparente, muy ampliamente discutido, que no hayan, digamos, decisiones que se tomen a puertas cerradas, sino que sean eh, discutidas. Y ahí surge también algo que desde las universidades queremos seguir apoyando al ver que este proyecto ya tiene sus resultados, que es estimular el diálogo, porque cuando se llega a un grupo de 155 personas que han sido electas muy democráticamente, ahí el nuevo desafío es, bueno, ¿cómo vamos a conversar? Porque si cada uno lleva su tema y no lo pone sobre la mesa para escuchar la opinión del otro, no podemos avanzar. Entonces, el diálogo se hace absolutamente imprescindible y en ese sentido las universidades queremos seguir siendo actores que faciliten ese diálogo. En nuestras instituciones siempre están abiertas para plantear todas las opiniones que se plantean, que se presentan con mucho respeto, con capacidad de escucha, con diálogo, con interpelaciones, con otros argumentos. Y eso es lo que yo creo que tiene que ser la tónica de esta nueva convención constituyente. ¿Cómo ve usted que se va a desarrollar ese proceso? Y le pregunto porque
Todo proceso de cambio genera incertidumbre y la incertidumbre en general muchas veces asusta, muchas veces paraliza y el problema es que si todos nos ponemos a la defensiva, tanto afuera como adentro, bueno, no va a estar el ambiente para poder conseguir las mejores cosas. ¿Cómo lo hacemos para dar vuelta a esa percepción que puedan tener algunos y que realmente se pueda desarrollar un lazo de confianza, de poder discutir las cosas en profundidad y no que se atrincheren todos en su postura? Bueno, yo creo que hay dos, tres claves que se me ocurren muy necesarias para comenzar un trabajo así. Lo primero es dejar los sesgos previos, dejar una mochila de pensamientos anteriores fuera de la casa común que queremos construir y de esta casa donde se va a discutir esta convención. Y entrar muy libre de equipaje. Es difícil eso en general, va a que ser un Eh, esfuerzo importante. es muy difícil, pero tenemos que entrar libre de equipaje, eh, libre de prejuicios y con mente abierta y corazón abierto a escuchar. Creo que es la única manera en que uno diga, a ver, yo a este señor, a esta señora la he visto solamente con cuñas en la prensa o con algunas entrevistas, pero quiero escuchar quién es, de dónde viene, cuál es su familia, cuál es su formación, ha sido su experiencia de vida, porque a través de eso, Bárbara, voy a explicarme mucho de sus planteamientos. Una persona que ha tenido, que ha vivido en una zona de sacrificio medioambiental y que representa a una comunidad que ha tenido un sacrificio medioambiental, bueno, es evidente que de ahí viene su especial preocupación por el medio ambiente, por el agua, por los recursos naturales. Entonces, es tan importante saber Una, una pregunta que no quién nos está hacemos, detrás del personaje. claro, una pregunta que normalmente siempre pensamos en qué piensa, pero nunca por qué lo piensa, por qué piensa eso. Exacto. ¿Cuál es su historia personal para llegar a esa? ¿Cuáles han sido sus dolencias? Muchas veces esto es reflejo de algún sufrimiento largo. Segundo, creo que hay que tener un marco de reglamento y que debe ser probablemente la primera tarea que va a tener la convención. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cuáles son las reglas del juego? Todo juego tiene reglas y el que no cumple las reglas de un juego no está cumpliendo, digamos, un trabajo en equipo. Entonces, esto tiene que tener una reglamentación en la cual tiene que ser muy consensuada entre todos para saber lo que se puede hacer, lo que no, y cómo llegamos a esta discusión. Y lo tercero es que, por supuesto, esto tiene que ser muy socializado, con mucha participación. Los constituyentes van a querer escuchar a la ciudadanía en los distintos temas. Entonces, creo que nuestro país va a hacer un seguimiento sano, un seguimiento porque ellos tienen la autonomía y tienen que tener la libertad y tienen que tener muchas facilidades para desarrollar su tarea, pero la ciudadanía también tenemos que saber cuál es la tarea que están haciendo los constituyentes. Esto no puede ser algo que elegimos y después de un año y medio sale un resultado. Este proceso es muy importante que se conozca y que se sienta parte, porque uno de los temas, Bárbara, de la actual constitución es que mucha gente no se ha sentido parte de ella y entonces una nueva constitución tiene que ser parte integral, creo yo, de nuestra ciudadanía. Rector, en este esfuerzo estamos tratando de alguna manera de sacarnos los prejuicios, como dice usted, sacarse esa mochila. Nosotros también estamos haciendo ese esfuerzo porque todos lo tenemos de alguna u otra manera, pero también hay que hacerse cargo de reacciones que van más allá de las personas. E incertidumbre, como decíamos, el temor, temor de lo desconocido, lo que viene. ¿Cómo nos podemos ir haciendo cargo? ¿Cómo podemos todos en toda la sociedad, y no solo pasándole esa carga a la convención, para ir confiando, para ir tratando de que este proceso se vaya siempre manteniendo en un carril que ojalá siga la dirección que todos queremos? Bueno, yo creo que ahí hay, ahora está de moda la palabra de los mínimos comunes. Tenemos que también tener mínimos comunes en términos de nuestro comportamiento. Usted lo decía muy bien, un aspecto que es clave es la confianza. Si yo no confío en que el que me está diciendo algo es verdad o mentira, es muy difícil poder avanzar. Tenemos que tener un acto de confianza, tenemos que ser muy honestos en nuestras opiniones, tenemos que tener un respeto por la opinión ajena, que tiene que ser a prueba de todo, en el sentido de que hay que escuchar. Lo contrario a una convención sería que alguien no pudiera hablar o que tuviera temor a hablar porque recibiera de vuelta agresiones verbales. No, nosotros tenemos que poner sobre la mesa confianza, respeto,
moderación, prudencia, hay que contener los ímpetus de lograr todas las demandas, porque eso es imposible. Tenemos que, a través de una primera escucha, yo me imagino que si uno escuchara por 5 minutos a los 155 electos, sería ya un día de trabajo, al término de ese día tendríamos tal abanico, un arco iris de propuestas y de intenciones, que al final del día creo que cada uno y una de los constituyentes se tendría que ir para la casa diciendo, en realidad, Chile tiene un amplio espectro de posturas, necesidades. Fíjese, Bárbara, que uno de los principales aspectos de nuestro proyecto de resultados es que Chile es un país muy diverso, que nuestra sociedad es diversa, que se complementa, que esta diversidad no es un problema, sino que todo lo contrario, es una gran oportunidad de tener una ciudadanía que se complementa, que tiene distintas razas, que tiene distintas ideas políticas, que tiene distintas condiciones sociales, económicas, culturales, y entonces es una verdadera sinfonía, orquesta amplia, en donde cada uno toca su instrumento, y lo bonito del tema es que ese instrumento le va a dar al todo una cierta armonía y un cierto sonido mucho mejor a que si no lo existiera. Ahora, si miramos este escenario que usted nos plantea, vamos a dejar fuera los prejuicios, vamos a tratar de ir construyendo poco a poco una confianza en la que tenemos que participar todos. Y hay otro aspecto que también debería ser muy importante en base a lo que usted nos decía antes, el desarrollo de la empatía. En la medida que escuchemos cosas que quizás no nos van a gustar de cualquiera de todos los sectores, tratemos de entender por qué piensan eso. Bueno, siempre va a haber alguna solución que de alguna u otra manera pueda hacerse cargo de generar un equilibrio entre una legítima demanda, bueno, y lo que sea posible o la mejor alternativa o lo que se pueda consensuar entre todos. Bueno, esa palabra hoy día, después de más de un año de pandemia, creo que es la que más hemos tratado de ejercitar. Empatía, flexibilidad, resiliencia, ponerse en el lugar del otro. En el fondo, Bárbara, este proceso nos encuentra en plena desarrollo de la crisis sanitaria, en donde todos en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades, hemos tenido que ponernos en el lugar del otro, porque el otro ha tenido grandes dolencias, la pérdida de un familiar, la enfermedad grave, la pérdida del empleo, la situación escolar, las diferencias de corresponsabilidad y la mayor carga del peso en la mujer durante todo este tiempo. Entonces, nos han ocurrido muchas cosas como país, como sociedad, y quizás nos ha hecho madurar. Yo creo que todo chileno y chilena hoy día, después de un año y medio de pandemia, es más fuerte, es más maduro, ha tenido que aprender muchas veces a golpes, con grandes dolores, a salir de la adversidad. Entonces, eso que ha sido tan duro, quizás la propuesta es decir, bueno, capitalicémoslo, utilicémoslo en este nuevo proceso, ya que hemos sabido algo más, ponernos en el lugar del otro, algo más ser empáticos. Entonces, que ese bagaje, esa experiencia tan dura que hemos tenido, no sea un aspecto que nos reste, sino que algo que nos potencie a trabajar más en equipo, a escuchar más y a ponernos más en el lugar del otro en este proceso constituyente. Le agregaría algo quizás dentro de los aprendizajes, además de la empatía y de ver lo que están pasando algunas personas que por supuesto han tenido una situación bastante más complicada, pero una cosa que sí podemos decir todo es que quizás han cambiado nuestras prioridades, ha cambiado las cosas que nos hacen felices, hemos aprendido a valorar cosas que quizás antes eran tan básicas o ni siquiera nos deteníamos a mirarlas. Eso también podría ser un punto de partida para decir, bueno, concentrémonos qué es realmente lo importante, más allá de todo lo demás que puede ser también relevante, pero si nos concentramos en menos cosas, bueno, debería ser más fácil avanzar en una discusión. Evidente, yo creo que el valor de la salud, el valor de la familia, el valor de tener sanos a los seres queridos, para las personas que han tenido una grave enfermedad, el valor de poder respirar tranquilamente, imagínense lo que eso significa en términos de eh, maduración y de crecimiento personal. Ahora, quizás el eje más central de todos los hallazgos nosotros lo encontramos en la valoración que le da a la población a la educación. A la educación no como se podría
haber pensado siempre como un desarrollo personal, un desarrollo, digamos, de sacar lo mejor de cada uno y de expresarlo en comunidad, sino que la educación como, junto con ese desarrollo, como un aspecto de transformación social, un aspecto de cohesión de las comunidades. ¿Cómo una comunidad más educada en nuestro país puede eh, trabajar en conjunto mejor, puede respetarse más, puede evitar acciones violentas, puede respetarse de otra forma? Entonces, lo que usted dice tiene toda la razón, valorar lo que tenemos y lo que a lo mejor hace un año y medio no valorábamos tanto, y poner el foco en un desarrollo integral que a través de la educación nuestros ciudadanos y ciudadanas alcancen un desarrollo que desde lo personal irradie a lo comunitario. Muchísimas gracias, rector, por haber conversado con nosotros. Pues hay que tener mayor apertura para ir viviendo este proceso que nos va a acompañar por un buen tiempo. Muchas Muchas gracias. gracias, Bárbara, que tenga muy buen día. Muchas gracias. Igualmente, pues dejamos a todos invitados a seguir junto a nosotros, revisando nuestros contenidos, reflexionando los procesos que estamos viviendo aquí en emol.com.